Conmoción en Maldonado. Un periodista de Canal 8 de San Carlos fue asesinado y su cuerpo hallado en medio del campo con un tiro en la frente. Un periodista local de Maldonado, Mateo Kutelek. ¿Lo escuchaste nombrar? Probablemente no, pero su caso es uno de los crímenes más turbios y silenciosos del periodismo uruguayo. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que se sabe, de lo que se cayó y de lo que nunca se investigó del todo. Amiga, otro capítulo más. ¡Nuevo capítulo! ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que volveríamos a hacer esto? Pero acá estamos. Bueno, ¿quién fue Mateo? Bueno, era un periodista de San Carlos, amado por muchos, incómodo para otros tantos. Trabajaba en Canal 8 de Carlino TV y además era relator deportivo. O sea, un tipo que era conocido, frontal, o sea, tenía muy buena reputación tanto dentro de lo que era el ámbito de San Carlos, sino también en el ámbito periodístico. Sí, también Mateo trabajó en radio, hacía móviles, tenía una presencia fuerte en la comunidad de Maldonado por ser crítico y a veces punzante. De hecho, era como debería de ser el periodismo, no tenía pelos en la lengua. Una noche, la noche del 5 de mayo de 2006, para ser más exactos, Mateo va a una fiesta, el casamiento de un amigo, después decide salir con otros amigos. Especialmente uno de ellos fue William El Oreja Pintos e iban con destino hacia Maldonado. Pero algo pasa en el medio que deciden dejar el auto en el que iban y cambiarlo por otro. Esto es un detalle no menor, que ellos terminan decidiendo cambiar el vehículo en el que iban. Según dijo Pintos en un momento, era porque el auto en el que estaban no tenía nafta, entonces cambian por otro. Desde ese momento, Mateo desaparece. Sí, y un dato no menor es ese cambio de auto. ¿Por qué? Porque el auto por el que cambian es un auto conocido dentro de la comunidad de San Carlos y dentro de Maldonado. Era justamente de Pinto, si mal no recuerdo, como sí, decía el documental. Eso es algo clave, en todo el episodio va a ser clave, y en toda esta historia en particular. Al otro día, el 6 de mayo del 2006, Mateo aparece muerto en el Parque 24 kilómetros aproximadamente de donde era el destino con sus amigos. Un tiro en la cabeza y un tiro limpio a quemarropa. A partir de ahí comienza una cadena de dudas y errores, omisiones y sospechas que hasta el día de hoy perduran. La escena del crimen no fue mal manejada, fue horriblemente manejada, espantosamente manejada. No se cercó adecuadamente el perímetro, no se protegieron las pruebas, no se recolectó evidencia en tiempo y en forma. Lo más llamativo es que no había arma, no había cámaras, no habían testigos, no había nada, absolutamente nada. No, todo parecía haber estado diseñado muy milimétricamente para que quedara completamente impune. De hecho quedó, pero vamos a repasar un poquito lo que fue la línea de tiempo y los momentos claves que llevan a poder más o menos, no del todo, llenar algunos de los vacíos. El 2 de mayo de 2006, Mateo comenta con un amigo muy cercano, con Gustavo Pelo Martínez, que está investigando un caso de corrupción vinculada al narcotráfico, a la noche y a ciertos sectores políticos de Maldonado. Le confiesa que está manejando algo muy pesado y que siente que esto le puede llegar a salir muy caro. El 5 de mayo, él asiste a el casamiento de uno de sus amigos. Está en la fiesta, la pasada divino, hay un montón de filmaciones y de imágenes de esa fiesta. Se lo ve súper alegre, o sea, súper comunicativo, muy, muy metido y muy contento por esto que le estaba pasando a su amigo, ¿no? También se ve a su tía, que era una tía muy querida dentro del grupo de amigos, que también estaba formando parte
de esa fiesta. Él termina decidiendo que iba a salir con William Pintos, alias El Oreja, quien luego termina siendo imputado por el caso. Y cuando salen de esa fiesta, salen en un auto y terminan decidiendo cambiar de vehículo. Luego, como dijimos anteriormente, Pintos dice que deciden cambiar de vehículo porque en el que iban no tenía nafta. De hecho, ellos llegaron en el auto de Mateo y cambian el auto de Mateo por el de William Pintos por algo que nadie sabe, por lo que dijo Pintos, obviamente por la nafta. Pero sabemos que hay algo por detrás que todavía no se sabe. Sí, sí. Y de hecho, como esto levanta tanta sospecha, la causa por la cual lo imputan a Pintos es por supuestamente haber entregado a su amigo y por eso haber hecho ese cambio de vehículo. El tema es que esa misma noche, o sea, digamos la madrugada del 6 de mayo, Mateo desaparece. Nadie sabe dónde. El 6 de mayo, durante el día, aparece el cuerpo de Mateo en el Parque Burnett, con un disparo en la cabeza que era totalmente limpio, y ahí es cuando arranca la investigación. En un principio se maneja la hipótesis de que podía ser un robo, pero tampoco estaba muy claro. Como que empezaron a barajar un montón de cosas, pero nada estaba claro en ese momento. En esa hipótesis del robo es porque el cuerpo de Mateo aparece fuera del auto, aparece semienterrado y con el tiro limpio. Pero no tenía señales de haberse defendido, tampoco señales de robo. No, totalmente. Entre mayo y julio de 2006 no se puede identificar un móvil claro. La policía baraja un montón de hipótesis y baraja un montón de contradicciones. Como decía, desde un robo hasta que era un crimen pasional, porque tengamos en cuenta que una de las hipótesis que se manejaba era que él, en el destino al que va con sus amigos, que ahí es donde se genera como este desencuentro con ellos, y es de ahí la última vez que sus amigos lo ven y desde donde desaparece, lo que dicen es que de ahí él se fue con alguien. Entonces por eso manejan la posibilidad de que, bueno, podía ser un crimen pasional, y si no también estaba, como le había comentado a su amigo días anteriores, de que estaba manejando un tema sumamente pesado y demás, dicen, bueno, puede llegar a ser algo referido a lo que él estaba estudiando, ¿no? O sea, un crimen completamente pasional. Entre mayo y julio de 2006 no se identifica un móvil claro. La policía empieza a barajar un montón de hipótesis y de contradicciones. En un primer momento se empezó a hablar de que lo que le había pasado a Mateo era un crimen pasional, se habló de un robo, se habló de... Es importante lo del crimen pasional porque a partir de ese momento se empieza a cuestionar muchísimo lo que fue la sexualidad de Mateo. Se empiezan a barajar hipótesis de que, bueno, de repente él, en ese destino al que va con sus amigos y donde se genera este desencuentro, él se había encontrado con alguien y con esa persona había decidido salir, irse, y ahí es cuando es la última vez que se sabe algo de él y la última vez que sus amigos lo ven. Recordemos que en el 2006 el ser homosexual todavía seguía siendo un tabú y obviamente todavía seguía siendo un problema como sociedad bastante grande para la sociedad que hoy en día tenemos en cuanto a los derechos LGTBQ. Más, me había olvidado. Sí, el tema está en que en ese momento a nadie se lo cita. Como que no hay nadie al cual citar que se tenga como certeza de, bueno, esta persona estuvo involucrada. Queda como básicamente en la nada. En enero de 2007, 8 meses después del crimen, 2 obreros encuentran la cédula de Mateo en una obra que estaba en construcción en Maldonado. La cédula estaba intacta, estaba impecable, no tenía tierra, no estaba rota, o sea, como que si recién la hubiesen impreso,
que tengamos en cuenta, estamos hablando de 2006, o sea, no eran las cédulas de chip, eran las No. cédulas del cartoncito ese que por el mero hecho de tenerla en la billetera ya se Se te empezaba a abría. abrir toda. El tema está que en ese momento se decide imputar a los obreros que habían encontrado esta cédula por supuesto encubrimiento. Esto pasa en febrero, o sea, un mes después de que ellos la encuentran, en febrero los imputan por encubrimiento. Casi un año después Casi. del homicidio. Sí, casi un año después, faltaban unos meses para que se cumpliera el 3 año del meses homicidio. faltaban. Sí. El tema está que cuando se empieza, o sea, se le toma declaración a estos obreros, los obreros lo primero que dicen fue que ellos en primer lugar no tenían ni idea que esta persona en algún momento estuvo desaparecida y mucho menos que había sido asesinada. O sea, como que no tenían ni idea ni de quién era Mateo, ni de qué era lo que había pasado. Ellos simplemente por el hecho de haberla encontrado y ser un documento, dijeron, bueno, tal, le vamos a denunciar que lo encontramos, lo llevamos a la policía y los terminaron metiendo casi que presos por algo que era el simple hecho de hacer un buen bien ciudadano. En 2010, 3 personas son detenidas por estar presuntamente vinculadas al crimen. 2 hombres y una mujer trans relacionada al ambiente nocturno. Ninguno termina siendo procesado por falta de pruebas y los 3 terminan siendo liberados. En 2016, 10 años después del crimen, el caso seguía sin resolución. La fiscalía afirmaba que no tenían elementos nuevos y que no había nada que pudiera dar como un giro a toda esta investigación. Yo creo que es un dato no menor que entre 2006 y 2007, o sea, durante ese primer año, la causa tiene mucha gente, o sea, muchas cabezas investigativas distintas. O sea, como que el equipo investigador cambia varias veces. Y ninguno en ese momento logra traer pruebas nuevas. Obviamente, en 2016, muchísimo menos. Entre 2020 y 2025, el caso sigue archivado, sin avances. Y, casualidad, somos nosotras quienes lo estamos trayendo nuevamente al foco de la sociedad. Pasaron los años y el expediente no avanzó, no hubo reconstrucción, no hubo nuevos peritajes, ni tampoco la voluntad política de desempolvar la causa, seamos honestos. Sí. Entre quienes participaron de la investigación se destacó a la fiscal de la época, la doctora Mónica Ferrero, y el que era entonces el jefe de la policía de Maldonado, Eduardo Martínez. Ninguno logró establecer los hechos ni identificar a los responsables. El último investigador asignado al caso fue el comisario Carlos Casulo, quien revisó el expediente en 2020, pero tampoco logró reactivarlo porque tampoco logró introducir nuevas pruebas y todo siguió estancado. Algunos dicen que Mateo estaba investigando cosas pesadas, cosas relacionadas a la prostitución, a la extorsión, a las redes delictivas en Maldonado. El tema es que no hay pruebas oficiales, pero sí rumores que persisten en el tiempo. De hecho, testigos anónimos afirmaron que Mateo había recibido amenazas de muerte por hablar de más, pero nunca se formalizó ninguna denuncia. Si lo estaban investigando por cuenta propia, probablemente tampoco dejó registro. La realidad es que dentro de las investigaciones no se encontró tampoco la agenda de cuero de Mateo con la que todos decían que Mateo salía habitualmente y donde se suponía que las investigaciones que Mateo estaban llevando adelante estaban ahí. El registro era esa agenda. La agenda que se encuentra, por lo que nosotras vimos en el documental, hablan de una agenda que no corresponde a la descripción de la agenda de Mateo. Sí. En agosto de ese mismo año, asesinan a Mónica West, una mujer trans que estaba vinculada al ambiente nocturno. Fue encontrada en un contenedor, de forma brutal, y el crimen también quedó impune. Puede ser casualidad,
o puede ser parte del mismo caso. Lo cierto es que varios casos de violencia extrema en Maldonado quedaron sin resolver en esos años. Algunos con características similares, como los lugares apartados, las ejecuciones precisas y una ausencia total de testigos. Sí, también se habló de posibles vínculos con policías corruptos y personas ligadas a cargos políticos públicos dentro del departamento. Nada se pudo confirmar, pero las conexiones entre noche, política y poder local nunca se investigaron del todo, o sea, no se investigaron en profundidad. No, de hecho, se reforzó la teoría del crimen por encargo. Mateo fue ejecutado de un tiro preciso, limpio, de corta distancia. Además, Mateo era una persona robusta físicamente. Era una persona grande, que era alto y con mucho cuerpo. No era una persona fácil de derribar. No. Por lo tanto, con quien estaba Mateo lo conocía, tenía plena confianza. Y es por eso que se entiende que es su amigo quien lo entrega. Sí, fue una ejecución sin firma, pero con un mensaje bien claro. No te metas donde no te llaman. Es el tipo de crimen que se enseña más por el miedo que deja que por la información que pueda llegar a aportar. ¿Qué pasó con la causa? Nada, literalmente nada. Casi 20 años han pasado del homicidio de Mateo y aún no hay responsables, tampoco hay avances. Y lo peor es que nadie reclamó fuerte toda esta situación. Ni el gremio periodístico, ni el sistema judicial. Solo su familia, su entorno y algunos periodistas como Nano Fole, que 2 años después saca un informe y se animó a retomar toda esta historia, que fue lo que nosotros también vimos para poder basarnos en esto. ¿El crimen de un periodista en democracia no debería de ser prioridad? Parece que si no sos famoso y que no estás en la capital, es como si pasara como porque sí. Sí, hay una línea de impunidad que es aún muchísimo más brutal que la judicial. La impunidad del olvido. Y a Mateo se lo olvidaron. La verdad es que en un país donde los casos que incomodan se apilan en carpetas, lamentablemente Mateo fue uno más. Es una carpeta más. También es una advertencia de ningún lugar es demasiado chico para el silencio. Sí, o sea, si la vida de un periodista vale tan poco, o sea, ¿qué podemos esperar nosotros, no? O sea, ¿quién se anima a hablar? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a terminar también nosotros en un bosque? Lamentablemente, Mateo Kutalek murió solo. Pero no desapareció. Lo borraron. Y aunque el sistema lo haya querido olvidar, nosotras no. Porque lo que se calla se repite y porque este fue un nuevo episodio de Contraarchivo. Nos vemos el episodio que viene. Adiós. Chau. Una gran alegría, el agradecimiento de la gente que conoció a Mateo dentro de su lugar tan humilde, cómo pudo ayudar a todo el mundo, porque era una persona